Hola, soy Elsa del Castillo, directora general de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Estamos en el segundo episodio de nuestro podcast Modo UP. Vamos a conversar hoy día con Verónica Contreras. Quiero presentarla. Verónica es directora de Innova UP, es diseñadora industrial, consultora en innovación y una experta en experiencias centradas en las personas. Verónica, ¿cómo estás? Hola Elsa, muchas gracias por la invitación. Quería empezar preguntándote, ¿cómo llegaste a este mundo de la innovación? Cuéntanos un poco de tu trayectoria. Bueno, yo estudié diseño industrial y he pasado por distintos sectores. Hace 11 años vivo en Perú y los 11 años han sido en consultoría. ¿Cómo llegué? Como se llega todo en la vida, por azares del destino, yo estaba buscando trabajar en marketing y en esas encontré una consultora que estaba iniciando sus operaciones acá en Perú. Era sobre design thinking, que era el momento, hace varios años, era el momento en el que el design thinking estaba en boca de todo el mundo y era finalmente lo que yo había estudiado. Entonces, digamos que el design thinking me llevó a la innovación y empezar a trabajar con distintas empresas. Verónica, quería entrar un poco al tema más personal. Uh-huh. La jovencita que quería estudiar diseño industrial y que se convirtió luego en la profesional que eres, sufrió una evolución. ¿Cómo has cambiado? ¿Qué te ha hecho mirar el mundo de una manera distinta? Yo creo que como muchos jóvenes, yo empecé la carrera como con una idea bien general de qué era el diseño y lo fui descubriendo en el camino. Creo que lo que a mí me ha ayudado a ser la profesional que soy ahora es aceptar las oportunidades que ponía la vida en mi camino. Y eso me llevó a distintos sectores. Y luego cuando llegué a Perú y también tomé la oportunidad que se me presentó y me llevó a distintos sectores, uno pone de uno en el trabajo, pero también los proyectos y los retos te van moldeando, ¿no? Como el agua que moldea la piedra. A mí, por ejemplo, creo que cuando empecé a trabajar otra vez en diseño en mi carrera, toda la experiencia que traía de antes como que encajó. Entonces, si yo pienso en alguien que ahorita está empezando y dice, no, pero es que estoy perdido porque voy saltando de aquí a allá, ¿no? Todo sirve. Desde que uno lo haga con gusto y con un espíritu de aprendizaje, yo creo que algo que yo, si empiezo primero por lo que yo no he perdido, es el espíritu de aprendizaje. Yo sigo aprendiendo. Yo no me considero experta porque las cosas van cambiando, entonces uno nunca llega a ser experto en nada, pero sí aprendo de todo lo que se me pasa por el camino y eso me ha ayudado mucho. Pero pasar de diseño, que cuando a mí me formaron como diseño era la diseñadora es quien construye la solución, a trabajar en innovación con este enfoque más descentrado en las personas, que es esto se construye entre dos, a mí me ha cambiado mucho porque soy una persona que tendía a controlar cosas y algunos que me conocen dirán que lo sigo haciendo, pero me ha modificado a entender que está bien no saber la respuesta desde el principio. Y creo que eso es algo clave de aceptar en innovación. La respuesta aparece. ¿Sí? Hay que confiar en el proceso, como se dice. Y lo más importante es poder escuchar y aprender. Si tú aprendes, incluso aprender del problema que quieres resolver y me ha hecho volverme más permeable, como de dejar que el problema también entre un poco en mí y como habitar el problema de cierta forma y entender a la otra persona y sin juzgar, ¿no? También me ha enseñado a juzgar menos porque hay múltiples presentes conviviendo, entonces lo que para uno a veces desde fuera puede ser una solución obvia y dices, pero la solución es esta, cuando entras a la vida de esas personas, dices, no es tan obvio o a lo mejor no es la mejor solución. Entonces, relativizar todo y entender que las respuestas surgen de la interacción entre todos los que queremos que esa situación sea mejor, creo que eso es como el mayor regalo que me ha hecho mi trabajo. Vamos a hablar un poco de estos términos que se escuchan mucho y que no necesariamente todos conocemos un poquito más adelante. Pero primero quería centrarnos en esta nueva carrera de la Universidad del Pacífico, Ingeniería en Innovación y Diseño. ¿Qué se estudia en una carrera en ingeniería dedicada a la innovación y el diseño? Sí.
puede causar a veces un poco de ruido porque uno puede decir, ¿cómo así ingeniería, innovación y diseño? Pero creo que es precisamente, ese es precisamente el valor de la carrera. O sea, si uno piensa en ingeniería, piensa siempre como en algo mucho más estructurado, en pensar procesos, en más organización, pero también cuando uno piensa en ingeniería debería estar pensando en ingenio, ¿no? Al final de ahí viene la palabra y en construir cosas. Entonces, de la mano, uno piensa en innovación, que es como muy asociado a la creatividad, a las nuevas ideas, pero también muy asociado a tecnología. Y luego tienes diseño, que diseño es la capacidad de entender un problema y construir una solución creativa a ese problema. Entonces, si juntas las tres cosas, tienes una carrera que le permite a alguien que la estudie a profundizar en los problemas y dar mejores soluciones que las que existen actualmente. Ahora, si además a esas tres palabras le sumamos Universidad del Pacífico, que tiene como una fortaleza nata en negocios, tenemos un muy buen componente, porque es muchas veces, y lo digo por experiencia propia, las áreas de innovación quedan como en burbujas dentro de las organizaciones y muchas iniciativas de innovación mueren porque no tienen cómo conectar o porque a veces pecamos un poco de idealistas también, de querer hacer la mejor solución que nos parece y no necesariamente conectamos con el negocio. Cuando alguien estudia ingeniería en innovación y diseño en la Pacífico, tiene ese conocimiento de negocio, tiene esa esencia de la universidad que va a hacer que las soluciones conecten con el negocio y conecten con las personas que las necesitan, porque de nada nos sirve hacer una solución increíble en papel que se queda en un cajón, ¿no? Necesitamos cosas que sean viables y que puedan como llegar realmente a tener un impacto en la vida de las personas. Yo soy una profesora de negocios, así que cuando me dices esto me gusta porque entiendo que lo técnico puede estar muy relacionado con lo que genera valor en una organización, en una empresa. ¿Estamos hablando entonces de aprender también estrategia? Sí, o sea, la innovación es estratégica y ahí es donde uno empieza a diferenciar inventiva de innovación, ¿no? Claro, a veces uno piensa que innovación es tener una buena idea, pero innovación puede incluso dedicar más tiempo a entender el problema o tanto tiempo a entender el problema como a diseñar la solución. Y eso requiere de estrategia, porque si yo entiendo bien un problema, yo digo, ¿cuál es el verdadero problema que tengo que resolver acá? Muchas veces un cliente o en una empresa pueden decir, necesitamos una nueva aplicación. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Y en muchos proyectos que yo he hecho, lo que sucede es que el pedido inicial es ese, pero luego uno dice, no necesitas una aplicación, necesitas segmentar mejor a tus clientes, necesitas un mejor servicio, necesitas conocer mejor la experiencia que están teniendo tus clientes y modificarla, con o sin una app. Entonces, tiene estrategia, porque si tú no entiendes hacia dónde quiere ir el negocio, no vas a poder proponer una solución que ayude al negocio y que ayude a sus clientes. Entonces, tiene estrategia porque tienes que entender qué quieres lograr. Uno puede tener una buena idea. Unos zapatos rojos pueden ser una buena idea o una pésima idea, depende a qué tipo de fiesta estás yendo. Entonces, requiere estrategia, siempre requiere estrategia. Y cuando hablamos de innovación y diseño, ¿estamos hablando siempre de productos o estamos hablando de productos, servicios, procesos? ¿A qué nos referimos? Bueno, diseño es todo, ¿no? No es porque sea diseñadora, pero uno puede diseñar cualquier cosa. Ahora, cuando hablamos de innovación y diseño, y ahí creo que es importante diferenciarlo, por ejemplo, de mejora continua, porque a veces decimos, una cosa es innovación incremental y con temor de volverme muy técnica, no es lo mismo, porque cuando haces innovación o cuando haces diseño, estás mirando el problema desde otra perspectiva. Entonces, un problema tú lo puedes tener con un producto, o un problema que empieza con un producto puede que la solución sea, ya no necesitamos este producto, ahora necesitamos convertirlo en un servicio. Entonces, innovación y diseño quiere decir ver cuál es la solución que obedece mejor a lo que yo quiero lograr y al problema que están experimentando los actores involucrados. Entonces, dado eso, un cambio o una innovación puede ser una nueva estrategia con el mismo producto, puede ser un cambio de producto, puede ser la creación de un nuevo servicio, puede ser el rediseño de toda la experiencia con los mismos productos y los mismos elementos, solo reorganizando y dándole una nueva perspectiva.
Puede ser un nuevo proceso interno que permite que el producto o el servicio o la estrategia se entreguen de manera distinta. O puede ser el involucrar distintos actores, porque siempre se habla de centrados en la persona, pero eso no significa que solo pensemos en las necesidades de la persona. Dado el mundo en el que estamos ahora, que tenemos el cambio climático, que tenemos estrés hídrico, que tenemos un montón de factores ambientales, el agua o los recursos o un bosque pueden ser actores que tomemos en cuenta. Entonces también ya se habla, por ejemplo, de innovación regenerativa. Entonces ahí la solución también va más allá de un producto, va más incluso a ver las cadenas de valor que estamos teniendo. ¿Y por qué un ingeniero se dedica a esto? ¿Por qué es parte de la ingeniería? Yo creo que hay carrera de diseño, ¿cierto? Yo no creo que el ingeniero en innovación y diseño sea igual que un diseñador. Yo creo que el ingeniero, la estructura que le da la ingeniería a estos profesionales les permite gestionarlos. Yo creo que los va a hacer profesionales muy buenos para gestionar estos procesos y para ser personas que articulen esto dentro de las organizaciones. Como toda carrera y sobre todo en innovación y diseño, nadie puede trabajar solo. Entonces, yo creo que un ingeniero se necesita para tener la estructura de estos procesos, para poder, precisamente para entender que la innovación no es un chispazo, sino requiere procesos estructurados, necesita un rigor de experimentación, necesita ese ingenio para adaptarse en el camino porque errores y equivocaciones van a haber. Entonces, un ingeniero, pero con esa mentalidad más creativa y más abierta de diseño, no un ingeniero que siga fórmulas, sino un ingeniero de innovación y diseño. Ahora, creo que mucha gente se pregunta por qué la Universidad del Pacífico ha sacado una carrera como esta. ¿Qué valor agregado le da la Universidad del Pacífico, la formación integral, la rigurosidad académica, lo que nosotros solemos conocer a través de la oferta académica de la Pacífico? ¿Qué valor agregado en particular crees que tendrá este ingeniero si estudia en la Pacífico? Yo creo que la universidad se debe a hacer mejor empresa en el país, o emprendimiento, que también es una nueva empresa, ¿no? Entonces, dado eso, dentro de una empresa, innovar es importante. Entonces, lo que te digo, no es el experto diseñador, es esa persona que va a ayudar que la innovación y el diseño tengan éxito dentro de las empresas. Y para que tengan éxito las empresas necesitas el conocimiento que te da la esencia de la Universidad del Pacífico. Entonces, esa carrera hace sentido porque es una carrera que está pensada para que estos profesionales hagan mejor empresa en el país o fuera, ¿no? Pero esperemos que en el país, para que las empresas también evolucionen. Si solo nos quedamos con los métodos tradicionales, si solo nos quedamos con la forma tradicional de cómo se hacen negocios, las empresas se van a estancar eventualmente. Muchas ya lo han hecho. Entonces, es importante que una carrera de estas también vaya orientada a entender los negocios y las personas y el producto. Es como una visión más sistémica, que es la que están necesitando las empresas ahora para evolucionar y para adaptarse y para resolver los retos que estamos teniendo también como sociedad y como economía. Sabemos que somos expertos en gestión en la universidad. También somos expertos formadores en temas de economía. Y hoy día tenemos otras carreras que van a ámbitos más amplios como la política, la filosofía e incluso las humanidades digitales. Hablamos siempre de formación integral y hablamos de propósito. ¿Cómo se alinea este propósito con un ingeniero en innovación y diseño? Bueno, el propósito base de la universidad es hacer líderes, ¿no? Con propósito. Y un ingeniero es un líder. Y alguien que hace innovación tiene que ser líder, porque implica romper paradigmas tradicionales, implica cuestionar. Entonces, muchos ingenieros les encanta la parte técnica, pero no necesariamente esa parte de negociar, liderar, cuestionar. Entonces, el estar en el ámbito de la universidad, tener este propósito de ser líderes, de contribuir al desarrollo de la sociedad, que está en la misión de la universidad, hace que estos ingenieros sean ingenieros líderes, que no le tengan miedo a cuestionar, que no le tengan miedo a expandir, que no le tengan miedo a decir, venga, hagamos esto de forma diferente. Entonces, esa sería la idea de ser un líder con propósito. No es alguien que quiere cambiar por la novedad, es alguien que quiere cambiar porque vale la pena hacerlo, porque nos va a llevar a estar mejor.
Entonces creo que eso es como donde se junta la idea de innovación con propósito. Y cobra sentido esto de carreras con impacto, ¿no? Sí. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Estoy imaginando que quien nos escucha quiere saber dónde se puede trabajar, en qué tipo de proyecto concreto. Incluso creo que no es solo exclusividad de un sector público o privado, sino de ambos, ¿no? Sí, sí. Dado que la capacidad donde yo veo el mayor valor es en esa visión sistémica que van a tener estos profesionales, pueden ubicarse en cualquier proyecto que implique transformación. Puede ser transformación de un servicio de cara al cliente, puede ser proyectos de transformación y cambio a nivel interno, puede ser a nivel público, puede ser a través de ONGs, en cualquier, pero sí hay como una constante que es esta idea de proyecto, ¿no? Este tema de ir casi que de cambio en cambio, ¿no? La persona que está trabajando en innovación y diseño no es quien hace el seguimiento o la operación del día a día, es quien está siempre viendo qué es lo que viene después. Entonces, en cualquier rol que tenga que estar pensando en el futuro, imaginando nuevos futuros posibles y haciéndolos posibles, ahí hay un espacio para este tipo de profesional. ¿Y las empresas están haciendo esto en el Perú? ¿Hay proyectos innovadores interesantes en donde un joven se va a poder enganchar cuando tenga las capacidades? Sí, yo creo que dado nuestra economía y estabilidad política como país, a veces ese interés de las empresas va subiendo y bajando, pero siempre hay espacio. Sobre todo cuando el valor que se va a generar es claro, y por eso es tan importante tener la parte de negocios, porque es posible demostrarles en el mismo lenguaje de vale la pena hacer esto aunque tengamos miedo. Entonces, siempre hay espacio. Por ejemplo, hay lugares como los lugares más comunes son aquellos que tienen un servicio al cliente, ¿no? Productos que son B2C, ¿no? Al consumidor. Seguros, hospitales, productos tangibles, hasta muebles, ¿no? Mobiliario, instalación de espacios, producción, pero también hay mucho espacio en industria. La industria en los últimos años en Perú se ha dado cuenta que necesita empezar a ver los problemas que está teniendo de manera diferente. Por ejemplo, yo estuve en un proyecto en el sector industrial, en el sector minero, que uno diría es un sector tradicional, duro, ¿no? Pero ellos también han empezado a darse cuenta que trabajan con personas y que están teniendo toda una avalancha también de automatización y cómo hacer que esas dos cosas convivan porque son necesarias. Y eso implica un reskilling de las personas, pero no solo es suficiente con decirles ya, a partir de ahora va a ser así. Se hacían muchas preguntas en ese proyecto, ¿no? Como, ¿qué es lo que les está preocupando en verdad? ¿Por qué no nos lo van a decir de frente? ¿Cuáles son las cosas que nos van a decir? ¿Cómo los podemos evaluar para saber que están listos para pasar a otro rol? Y ese proyecto, por ejemplo, fue muy bonito porque era entrar a un sector que no es tradicional para la innovación o el diseño, porque muchas veces ahí la innovación se ve como innovación netamente tecnológica, ¿no? Vamos a automatizar estos camiones. Y este proyecto era, ok, queremos seguir con nuestros operarios, pero ¿cómo hacemos para que sientan que están yendo a algún lugar? Y empezamos a diseñar en ese caso una serie de evaluaciones. Y es muy distinto verlo desde la ciudad que ir y meternos allá con ellos y entender sus palabras y entender sus lenguajes. Incluso utilizábamos imágenes que para nosotros claramente se interpretaban de una forma y cuando testeábamos con ellos nos dábamos cuenta que ese tipo de imágenes no les hablaban. Entonces, innovar es un proceso que es necesario y son profesionales que se necesitan porque es la capacidad no de ir con una solución, sino es la capacidad de construir una solución con alguien más que tiene otra perspectiva. Y eso siempre va a tener lugar en las empresas. Y creo que en la Pacífico tenemos el espacio para que cuando se den estas soluciones se puedan costear, se pueda hablar del caso de negocio, se pueda incorporar lo aprendido en cursos de ciencias sociales y humanidades, porque estamos hablando de entender ese entorno primero para luego transformarlo con nuestras soluciones, con nuestros proyectos que impactan. Creo que ahí hay un enorme espacio para vivir la vida UP
desde todos sus ámbitos y no solo del técnico. Sí, la tecnología, el negocio y las personas y el ambiente tienen que ir de la mano. Es la única manera de que la innovación que hagamos en el país tenga un propósito y tenga el impacto que necesitamos, porque a veces podemos querer cosas, pero no necesariamente es lo que necesitamos. Y necesitamos empezar a regenerarnos y empezar a reconstruirnos como sociedad, como ambiente, mientras todavía podemos hacerlo. Es esperanzador que el Perú también tiene hoy día carreras de futuro, ¿no? Lo que se conoce como carreras en países desarrollados que hoy día tienen alta demanda y que ya estén aquí, que se puedan estudiar aquí en Lima. Sí. ¿Cómo te imaginas un día de un estudiante a lo largo de su carrera? ¿Qué tipo de cursos va a llevar? ¿Qué tipo de experiencias va a tener? Yo creo que una cosa es como la malla que se ha preparado para ellos, que es como lo básico que necesitas saber, ¿no? Saber hacer un caso de negocio, saber esas cosas que son como la base. Y eso deberían tenerlo todos. Yo me acuerdo la primera vez hace muchos años que me pidieron un caso de negocio y me morí de miedo porque jamás lo vi en la universidad. Así que hubiera agradecido mucho tener algo de esa parte. Pero de ahí creo que cada estudiante va a poder tener la libertad de escoger las experiencias que quiere. O sea, una cosa es como el conocimiento básico, pero la universidad ofrece intercambios, concursos, eventos, donde hay la posibilidad de conectar con otras disciplinas. Entonces, yo lo que me imagino de estos chicos a los cuales estamos buscando desarrollarles fuertemente su curiosidad, es que empiecen a imaginarse el futuro. Y cuando hablamos de futuros, siempre hay que hablar en plural. No es que exista un futuro para todos. Entonces, dado que pueden haber muchos futuros, depende de dónde estás, qué quieres, a dónde estás. Ahorita hay muchos presentes conviviendo, por tanto vamos a tener muchos futuros conviviendo. Lo que estos chicos deberían empezar a hacer y a lo que los deberíamos ayudar, es a preguntarse qué futuro quiero yo y cómo lo construyo, desde que tenga un impacto positivo en mi vida y que beneficie también a los otros. Y creo que más allá de los cursos específicos, que van a estar los básicos como experiencia del usuario, diseño, tecnologías, data y analytics, o sea, que son como las herramientas que va a tener, lo que creo que los chicos pueden tener confianza es que los vamos a ayudar a que encuentren el futuro que quieren hacer y hacerlo posible. Y en una red enorme de exalumnos, en empresas que hoy día quieren dar el salto de la transformación digital, por ejemplo, y que confían en los jóvenes, porque las generaciones mayores no han nacido en un mundo tan tecnológico ni tan avanzado. Entonces, creo que como jóvenes van a agregar mucho valor. Sí. Ahora, si pensamos en estos jóvenes y nos ponemos en su lugar, ¿cómo saber si es una carrera para mí? ¿Qué habilidades va a mirar la Pacífico cuando busque a ese candidato y decida admitirlo a su programa? Sí. Yo creo que hay cosas que son bien básicas, que es que sea la curiosidad. La curiosidad es básica. O sea, nosotros se la vamos a alimentar más, pero tiene que ser alguien que se pregunte ¿y esto por qué es así y no así? ¿No? Porque que piensen ideas, que se le ocurran cosas, pero que no solo diga, que no se aferre a las soluciones, que le entusiasme esa idea de estar construyendo cosas, ¿no? De estar averiguando, de estar conectando distintas cosas, de ver cómo funciona el mundo. Yo creo que esa es una habilidad que es básica. Ya después adquiere estructura, adquiere conocimiento, pero esas ganas de construir y de construir el mundo para hacer algo mejor, esa persona que en su casa dice, ¿y qué pasa si esto lo movemos de esta forma? Esas son cosas que son bien innatas. Entonces, eso es algo que, esa capacidad es algo que se ve muy fácil, además, en una entrevista o hablando con una persona 5 minutos. Y creo que hay otra cosa que es la apertura, la escucha. O sea, una persona que es capaz de escuchar y de saber que no tiene la verdad, es capaz de cuestionarse continuamente. Y eso también es una habilidad clave para innovación y diseño. Y de ahí yo creo que el resto se va aprendiendo. Para eso está la carrera universitaria. Sí, para eso está la carrera y para eso está la universidad, que es donde te desarrolla el pensamiento crítico, ¿no? Y esta capacidad de trabajar con otras disciplinas y de colaborar. Básicamente es una persona con apertura, que no le tenga temor a equivocarse. Genial, Verónica, muchas gracias. Mi última pregunta o invitación es a que nos compartas alguna reflexión
que ayude a los jóvenes a tomar estas decisiones en estos puntos de inflexión tan difíciles que son el paso del colegio a la universidad, la elección de la carrera? ¿Qué consejos les puedes dar? Ay, qué difícil, porque creo que no hay una respuesta única. Yo creo que, aunque es un punto de inflexión, no es toda su vida. Si es algo que en este momento les llama la atención y les gusta y se imaginan trabajando, que se lancen y que le metan todas las ganas. Esa es como la parte más emocional y más intuitiva. Ahora, si vamos por el consejo más estructurado, busquen personas que trabajen en diseño o en innovación y pregúntenles cómo es su trabajo, cuáles son, no la parte bonita, ¿no? Porque para partes bonitas todos estamos listos. Que les pregunten cuáles son esos aspectos que más los desafían, los que les rompen la cabeza, y piensen si ese es el tipo de problemas que ellos quisieran trabajar. Es decir, en toda profesión, en toda carrera van a haber problemas. En todo trabajo hay una parte que nos gusta menos. Uno tiene que decidir con cuál de esos está dispuesto a vivir. Entonces yo creo que busquen personas y les pregunten, oye, el día que no te gusta tu trabajo, ¿qué es? ¿No? Y si es, por ejemplo, ya que no encuentro la respuesta, ya puedo vivir con eso, ¿no? Y que se lancen. No hay carrera perfecta, pero si es lo que a uno le mueve, hay que lanzarse y trabajar por eso. Verónica, muchas gracias. Creo que nos has dejado muchos temas para pensar. Jóvenes y mayores tenemos que aprender sobre innovación, sobre diseño, y ha sido un espacio donde creo que todos nos hemos puesto en el lugar de ese joven que va a estudiar esta carrera y de alguna manera nos sentimos como entusiasmados con su futuro. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y espero que nos acompañen en un nuevo episodio de Modo UP, este podcast que lo que busca es reflexionar sobre las carreras del futuro con impacto en un proceso en el que la Universidad del Pacífico ha entrado y del que se siente muy satisfecha con lo que está logrando. Muchas gracias, nos vemos en un siguiente episodio.